Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Bueno, esta es nuestro segundo video en relación con la física moderna. Vamos a abordar un tema grande que es el efecto fotoeléctrico. Bueno, para iniciar, esta palabra efecto fotoeléctrico se inaugura dentro de la física moderna. Voy a leer dos pequeñas descripciones que se encuentran en los diversos textos y después las vamos a volver a retomar más adelante para poder estructurarla. Entonces dice que es un fenómeno que consiste en la emisión de electrones de una superficie metálica al ser iluminado con luz visible. En el caso de digamos que todo el espectro electromagnético, lo que conocemos como la luz visible del más rojo al más azul, inclusive dentro de esta luz incluimos los rayos UV. Si ilustramos una superficie metálica con un haz luminoso de frecuencia apropiada, por ejemplo, se ilumina sodio con luz a una frecuencia de 6 por 10 a la 14 sobre segundos. Se emiten electrones de la superficie y esta emisión de electrones desde la superficie por la acción de la luz se denomina efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es una consecuencia del desarrollo que se trabaja en el siglo XIX y el siglo XX. Ya habíamos hablado en el anterior video sobre Max Planck, que se desarrolla más o menos en 1878. Y que pues da un inicio a la contribución más grande dentro de la cavidad del cuerpo negro como un material que emite y absorbe tanta radiación como es emitida, es la misma radiación que es absorbida como una cavidad perfecta en el laboratorio. Entonces, ¿por qué surge el efecto fotoeléctrico? ¿Quiénes descubrieron ese efecto fotoeléctrico? Posteriormente al trabajo de Planck, pues emprende una carrera por tratar de construir qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está saliendo de esa cavidad radiante. El primer personaje, que de hecho da una explicación en relación con un principio del efecto fotoeléctrico, aunque no fue conveniente. Henry Hertz estaba trabajando sobre otras cosas, estaba trabajando en tratar bueno, él era experimental, ¿no? Entonces lo que él quería era poder argumentar experimentalmente toda la teoría que se estaba desarrollando en las teorías de Maxwell para tratar de darle validez. Entonces lo que hizo Hertz con su experiencia fue provocar una chispa por medio de estas dos bobinas que correspondería a un cable enrollado que permitía que hubiese mayor incidencia de energía. El emisor tenía un papel muy relevante en la acumulación de la energía y los dos polos de la bobina eran los que me iban a generar la chispa. Entonces lo que él quería observar con la chispa en las puntas de los alambres era poder tener con el receptor una medición tanto de la velocidad como la frecuencia. Estas frecuencias tendrían que estar en el rango del espectro visible que nosotros conocemos actualmente. Para poder potencializar este experimento, Hertz tomó un simple trozo de alambre, como se ve en el segundo dibujo, y le dio forma de círculo, tratando de esquematizar un poco las bobinas. Y cuando chocaba la bobina de inducción en el interior, observó que se resaltaba exactamente la misma chispa que se estaba evidenciando en su primera experiencia. Lo que se veía en la chispa, pues la chispa no era de manera homogénea, la chispa saltaba entre los terminales de la bobina y del interior del círculo generado, y los campos electromagnéticos en el interior y fuera del sistema cambiaban rápidamente. Entonces, lo que él pudo establecer era que ocurría un campo transmisor en los terminales de la bobina
y indicaba efectivamente que las ondas electromagnéticas estaban presentes al tener contacto este sistema con cualquier otro, sobre todo un imán y demás, también se iba a ver afectado. Demostró también que la radiación electromagnética también estaba supeditado al campo eléctrico y pues eso también tenía una incidencia grandísima cuando él deflectaba un poco el sistema. Entonces, si lo deflectaba, él veía que alteraba el campo electromagnético de lo que estuviese cerca. Ese fue el trabajo de Henry Hertz. Murió muy joven, a los 40 y algo de años. Y pues digamos que esto fue el mayor aporte que pudo determinar a la física moderna. Voy a tratar de esquematizar un poco qué es lo que nos ayuda a este trabajo de Hertz para hablar del efecto fotoeléctrico y por qué fue que ayudó tanto. Entonces, lo primero es que como Hertz confirma la especulación de la idea electromagnética de Maxwell y demuestra que existe una relación entre la velocidad y las frecuencias en las cuales se mueven, las personas aceptaban la teoría de Maxwell y empezaron a trabajar y empezaron a aplicarla, ya que ya tenía un sustento tanto teórico como experimental. Entonces voy a enfocarme un poco en la idea de Hertz para saber qué fue lo que contribuyó, porque inicialmente tenía otra intención. Entonces, yo estoy haciendo un dibujo como la bobina que desarrolló Hertz, más como en términos de modelo. Entonces, lo que yo le voy a imprimir no es una descarga eléctrica a esa bobina, sino luz. Entonces, yo voy a llegar acá. Voy a buscar acá un color. Listo. Entonces yo tengo acá luz y voy a empezar a imprimirle luz a esa bobina. Esa bobina o ese sistema circular lo voy a hacer de un material de metal y está conectado a un sistema general con un material aislante. ¿Qué es lo que sucede en el interior de ese metal? En el interior de ese metal, lo que estoy haciendo al colocarle luz es que lo estoy cargando eléctricamente. ¿Qué es lo que sucede cuando yo cargo eléctricamente? Entonces, en el interior yo voy a tener unos electrones que están distribuidos de manera aleatoria, como lo vimos en Teorías Físicas 2. Al momento en el cual yo le coloco luz, le doy un agente externo, los electrones se van a reorganizar. Entonces, en este caso, los electrones se van a reorganizar en la superficie. Entonces, acá están los electrones. Listo, están acá en la superficie. Inicialmente la luz los empieza a excitar. Cuando yo ya tengo una gran exposición de luz, que puede ser de las longitudes de onda que hablaba Hertz del espectro electromagnético visible, entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esos electrones? Cuando yo hago esa medición de energía en el interior, yo veo que los electrones han disminuido. La cuestión acá era, bueno, ¿y entonces qué se hicieron los demás? Básicamente, lo que está sucediendo en este momento es que los electrones faltantes tuvieron un efecto que llamamos fotoelectrones. ¿Cuál es ese efecto? Voy a cambiar acá de color. ¿Cuál es ese efecto? Pues se están liberando. Esa liberación no es como, uy, me salgo de acá. Esa liberación es con energía, con una gran velocidad. Entonces, al momento de que yo tenga un electrón que viaja a gran velocidad porque fue liberado, cuando hablamos de niveles y subniveles de energías, es que yo ya pasé de un nivel más bajo a un nivel más alto. Lo que estoy haciendo es generando una excitación, ¿verdad? Pero si logro salir del último núcleo, ¿sí? Del último nivel,
y logro liberarlos por completo, lo que estoy generando exactamente son fotoelectrones. Y este concepto va a ser supremamente importante para lo que se viene más adelante. Entonces, esto fue una de las caracterizaciones que se pueden sacar del trabajo de Hertz, sobre todo cuando él evidenciaba las velocidades. Entonces, aunque él tenía en su cabeza toda una idea de ondas, ¿sí? De ondulaciones como la luz como onda, pues dio un precedente importantísimo para los que querían trabajar o los que tenían una visión más corpuscular del caso, porque mirándolo bien, nos damos cuenta que también genera unos principios experimentales para hablar de luz como corpúsculo. Posteriormente llega un personaje que se llama JJ Thomson. JJ Thomson lo que trabajó fue los rayos catódicos, ¿sí? Probó, o sea, él se fue más hacia las ondas electromagnéticas ultravioletas, era su preocupación. Entonces, lo que él trató de trabajar sobre esta luz ultravioleta era poderla almacenar y redistribuir. Era como su objetivo inicialmente. Entonces, él lo utilizó con unas ampolletas de vidrio, como se ven en los diferentes esquemas. Estas ampolletas estaban hechas con el sistema vacío. Usualmente para eso necesitamos dos electrodos, un cátodo y un ánodo que permita hacer esa permeabilización. Eh, lo que le colocamos a esa ampolla es una diferencia de potencial eléctrico suficientemente grande para producir la misma descarga de la cual hablaba Hertz. La idea era poder almacenar en esa plaqueta del interior, generar una onda, ¿sí? O generar un rayo, al que le llamamos rayo catódico, que se viera pintado dentro del sistema, que es básicamente el funcionamiento de los televisores antiguos. Entonces, es generar una descarga en el interior de ese material dieléctrico, que en el caso de JJ Thomson es un sulfuro de zinc, que la idea era que dejara el rastro del rayo generado. Entonces, estos rayos funcionaban con la presencia de un campo electromagnético, como se ve en la parte moradita, ¿sí? Para poder guiarlos hacia el centro. O sea, no puede salir de manera disparado, sino que tuviese una incidencia, ya que habían descubierto que efectivamente tenían una incidencia con el campo electromagnético. Entonces, lo que yo hacía, o bueno, lo que hacía Thomson realmente era poder linealizar ese rayo en el interior de la plaqueta de sulfuro de zinc. Entonces, pues este es nuestro primer trabajo de rayos catódicos, nuestro primer principio del televisor y pues todas las aplicaciones que se llevan a cabo. Posteriormente viene su estudiante Philips Leonard, quien se gana el premio Nobel en 1905. Leonard realizó experimentos sobre los mismos rayos catódicos que hacía su antecesor, su maestro, pero él empezó a trabajar alrededor de las sustancias. Él quería saber si al implementar el rayo catódico con diferentes sustancias yo iba a tener una absorción diferente de energía y si iba a cambiar el tipo de radiación que se iba a impregnar en la tableta de zinc. En el caso de los rayos catódicos, todas las sustancias, lo que él evidenció es que todas las sustancias se comportaban igual. Sin embargo, también pudo experimentar bastante y lograr llegar a varias capas lo suficientemente finas para establecer que los rayos pudieran atravesar incluso no solamente la placa, sino muchísimos metales. Y tuvo otros efectos, como por ejemplo el análisis de la presión en el interior del tubo, la incidencia en el exterior, en la atmósfera. Entonces, lo que él pudo determinar fue que los rayos también salían
de ese tubo. O sea, aunque el tubo estuviera al vacío, también tenía una incidencia con su exterior y no eran vistos como nosotros, digamos, a nuestra forma de ver, no lo podíamos ver, pero si utilizábamos otros instrumentos podíamos lograr verlos. Entonces ya no hacían parte del espectro visible, sino que ya hacían parte de otro sistema como los rayos X, sí es el principio de los rayos X, e incluso el principio de la diferenciación de los rayos UV y demás. Entonces encontró una proporcionalidad, por decirlo de una u otra forma, de absorción, de espesor y la apreciación con el exterior. Él se gana el premio Nobel por ese trabajo. Entonces, particularmente es un trabajo muy importante para el efecto fotoeléctrico. Bueno, voy a empezar a jugar un poco con cómo es esa idea. Bueno, ya tenemos una idea clara de qué son esos fotoelectrones, cómo se define el fotoelectrón. Ahora quiero que empecemos a definir cómo es eso de la corriente fotoeléctrica. Entonces, eso se dio más o menos en el siglo XIX, después de estos trabajos, y quiero que establezcamos como esa relación de corriente fotoeléctrica que me parece supremamente relevante. Entonces, este es un tubo al vacío, al igual como lo trabajó Joseph Thomson o como lo trabajó Lennard, es un tubo al vacío. En el interior del tubo yo voy a colocar tanto un emisor como un receptor. Entonces, quien recibe, el que recibe la fuente de luz, pero es emisor porque permite que haya esa interacción con el metal. El emisor y el receptor son del mismo material metálico. Entonces, lo que estoy haciendo es que desde el exterior le voy a generar, voy a incidir una fuente de luz, ¿sí? Ya tenemos como la claridad de que no solamente la luz que yo utilizo en la cotidianidad, sino que yo puedo hacer modificaciones de esa fuente de luz, que es un poco el laboratorio que vamos a hacer. Entonces, esa fuente de luz va a incidir sobre ese emisor y ese emisor va a sufrir unos cambios que el receptor va a recibir. ¿Listo? ¿Qué es lo que quiere decir esta línea verde y esta A? Pues resulta que para poder saber si efectivamente ahí está sucediendo una corriente, yo voy a colocar un medidor de corriente, en este caso un amperímetro. Entonces únicamente estoy generando una conducción para poder tener un medidor y saber qué es lo que está ocurriendo en el interior de las placas, porque no todo lo puedo ver. Entonces, la fuente de luz va a chocar con el emisor. ¿Qué es lo que le va a suceder al emisor? ¿Sí? En el caso de este siglo XIX, aún no teníamos la idea de electrones como la tenemos actualmente y la idea de corriente era visible siempre y cuando el medidor la sintiera. No lo podíamos hacer de otra forma hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que hace la fuente de luz? Así como vimos en las experiencias pasadas, por ejemplo esta, la luz lo que está generando un desprendimiento de electrones a gran velocidad que llamamos fotoelectrones. En este caso vamos a hacer el mismo principio pero en la placa. Entonces, como es un metal que tiene la capacidad de que al absorber mucha energía pueda saltar esos electrones de niveles y puedan brincar. Entonces, esos electrones se arrancan del sistema. Entonces, son arrancados del metal. ¿Y qué sucede cuando se arrancan? ¿Sí? Esa salida de esos electrones deben ser electrones con una velocidad grandísima, por eso los llamamos fotoelectrones. Entonces, estos fotoelectrones viajan. Van a ir directamente al receptor, ¿sí? Con gran velocidad, van a gran velocidad. Entonces, el receptor que no ha sido excitado electrostáticamente tiene una polarización, ¿sí? No está polarizado. Entonces, al tener la presencia del electrón, se polariza. Entonces, lo que hace es absorberlo.
¿Qué hace el electrón cuando entra a la placa? Se vuelve un material conductor y empieza a caminar. Entonces camina por todo el conductor hasta que llegue nuevamente a la siguiente placa. ¿Qué es lo que va a indicar el amperímetro? Va a decir, hay movimiento de electrones y nosotros sabemos que cuando hay movimiento de electrones hay corriente. Entonces se está generando una corriente. Es lo que me indica. Por ahora no nos vamos a preocupar si es grande o si es pequeña. Bueno, no nos vamos a preocupar. Eso nos preocupamos en el laboratorio. Entonces, los electrones son desprendidos como fotoelectrones y se mueven durante todo el circuito hasta que vuelven al emisor. Esa sería como nuestra corriente fotoeléctrica, ¿sí? Los fotoelectrones van a pasar por el sistema conductivo y van a hacer una corriente fotoeléctrica. Pero ellos no se quedaron solamente con eso. Entonces dijeron, bueno, vamos a empezar a modificar esta experiencia. Y como yo ya sé que ahí se genera fotoelectrones, ¿sí? Que están en movimiento, que me generan una corriente, pues le voy a ayudar a ver qué sucede. Entonces le adicionaron una fuente de energía con una diferencia de potencial positiva, negativa, ¿sí? Como le vimos en física 2, y voy a mirar a ver qué sucede. Vuelvo y le coloco la fuente de luz. Entonces, al colocarle la fuente de luz, bueno, como lo conecté a una carga positiva y negativa, el receptor se me convirtió en positivo y el receptor ya está cargado negativamente. Ahora prendo la fuente de luz. ¿Qué va a suceder? Voy a empezar a desprender los electrones, van a empezar a viajar, y van a llegar acá. ¿Qué es lo que sucede? Pues que le estoy ayudando, porque si esta placa ya está positiva, pues ese proceso podríamos hacer varias suposiciones. Podríamos decir que es mucho más rápido el proceso, podemos decir que la corriente es mucho más grande, podemos empezar a especular y quiero que especulemos en este momento para poder continuar a ver qué es lo que sucede. Entonces le colocaron una ayuda. ¿Cuáles son las gráficas que podemos encontrar alrededor de esta experiencia? Primero, vamos a tener una corriente contravoltaje y lo que vamos a medir, una corriente contravoltaje y lo que voy a empezar a medir es la intensidad de ese movimiento de electrones. Entonces se ve esta gráfica. ¿Qué es lo que me está diciendo esta gráfica? A medida que yo aumente el voltaje dentro del sistema, voy a empezar a tener mayor intensidad de corriente en el sistema. O sea que sí le estoy ayudando porque le estoy colocando una fuente de voltaje y se está amplificando la corriente. Es decir, acá el amperímetro se va a empezar a aumentar el número porque le estoy ayudando con la fuente de voltaje. Y esta es la ecuación que uno encuentra en los diferentes textos alrededor de este trabajo. Entonces, dijeron, bueno, ya, vamos a mirar qué sucede si yo le invierto la batería. Entonces ya no es, recuerden que acá estaba positivo y acá estaba negativo, voy a invertir la polaridad. Entonces, esta placa me queda negativa y esta placa me queda positiva y voy a prender la fuente de luz. Entonces, nuevamente los electrones se empiezan a desprender. Pero cuando vayan a llegar, justo antes de llegar a la placa, esta placa ya no tiene afinidad positiva, sino tiene afinidad negativa. ¿Y qué va a hacer? Voy a tener un sistema de frenado. Es decir, él va con toda la velocidad posible. Va excitado y va justo a la otra placa. Antes de llegar, una millonésima antes de llegar, se frena. ¿Y por qué se frena? Porque no hay afinidad, negativo y negativo. Entonces se devuelve. Y este sistema es el que nos va a ayudar muchísimo para poder entender el efecto fotoeléctrico. Entonces, a esto se le llama un voltaje de frenado, ¿sí? Porque el sistema está contrario.
se le llama un voltaje de frenado y vamos a empezar a hablar de algunas cosas que hablábamos en electromagnetismo, como por ejemplo la fuerza eléctrica, en este caso va para allá. ¿Sí? ¿Recuerdan? Campo eléctrico, fuerza eléctrica, campo magnético, campo eléctrico. Bueno, entonces la fuerza eléctrica va para allá. Y el campo eléctrico generado por las dos placas va para allá. ¿Sí? Positivos a negativos. ¿Listo? Entonces tengo una contraposición del campo con respecto a la fuerza. ¿Listo? Y pues la distancia que tiene que recorrer el sistema. ¿Qué es lo que pasa cuando el electrón no llega a la siguiente placa? O sea, no alcanza a tocar la placa. Entonces, como no la toca, no se cierra el circuito. ¿Y qué va a pasar acá con el amperímetro? Va a decir, no hay corriente. No hay corriente porque no se cerró el circuito. Recordemos que si el circuito no está cerrado, entonces no hay energía, no hay fuente, el medidor no me va a medir corriente porque los electrones no están pasando. ¿Cómo se evidencia esto en una gráfica? Ya teníamos esta parte, ¿no? Cuando estaban a favor, entonces teníamos esta parte. Ahora, cuando se da ese sistema de frenado o ese voltaje de frenado, voy a tener esta parte de la gráfica. Entonces, lo que estoy diciendo es que se está devolviendo del punto general. Entonces, es como si estuviese disminuyendo la intensidad de corriente debido a que, pues, no pudo llegar y se frena por completo. A esto se le llama un voltaje de frenado. Entonces, matemáticamente, ¿cómo yo puedo hablar de este voltaje de frenado? ¿Sí? ¿Cómo puedo hablar yo de este voltaje de frenado? Primero recordemos que voy a devolverme acá para colocar lo que teníamos antes. Bueno, ¿cuál es el recorrido que hace el electrón? El electrón excitado, liberado, esta distancia. Tenemos una fuente de campo eléctrico. ¿Sí? Esta fuente de campo eléctrico va hacia allá porque esta queda positiva y esta queda negativa. Cuando yo le coloco la luz, el electrón se va a mover para allá. Antes de llegar, recordemos que se devuelve. Entonces, en ese devolverse, tengo una fuerza eléctrica. Imagínense lo grande que no logra sobrepasar el campo eléctrico. O sea, el campo eléctrico no se lo logra arrastrar porque lleva una fuerza muy grande que hace que se pueda devolver. Entonces, recordemos que cuando hablábamos de en el Física 2 hablábamos de que existe un trabajo que se necesita hacer para poder desplazar el objeto. Entonces, el trabajo para poder conseguir que el campo eléctrico le gane a la fuerza eléctrica va a ser el siguiente. Entonces, para que eso ocurra, el trabajo tiene que ser igual al cambio de energía cinética. ¿Por qué voy a decir energía cinética? Porque acá lo que está sucediendo es que este electrón se está moviendo. ¿Cómo explico físicamente que algo se mueve? Pues con una energía cinética, es decir, que adquiere una velocidad, ¿sí? Y eso se puede ver en la gráfica también, que cuando hago medición de velocidad puedo establecer que realmente el electrón está en movimiento. Entonces, como el trabajo neto es el cambio de la energía cinética, recordemos por allá, voy a cambiar de color, recordemos por allá que nosotros sabemos que el trabajo es fuerza por distancia, ¿sí? Cuando hablamos de trabajo electrostático, hablamos de fuerza, que en este caso sería campo eléctrico por el valor del electrón o campo eléctrico por carga, en este caso es el electrón, por distancia. ¿Sí? Eso sería el trabajo eléctrico. La energía cinética, recordemos que cada vez que tenemos este cambio es final menos inicial, ¿sí? Entonces, volvamos acá a nuestra ecuación. Entonces, tenemos que trabajo nos resumen en campo eléctrico por carga, que en este caso es la carga de un electrón, por la distancia que es fuerza
por distancia me da trabajo, ¿sí? Eso va a ser igual. Cambio. Energía cinética final menos energía cinética inicial. Listo. Ahora voy a tratar de organizar esta ecuación. Entonces, energía por distancia, voy a redirigirla, energía cinética final menos energía cinética inicial. ¿Esto no les parece conocido? Energía por distancia. Energía por distancia es voltaje. Sí, eso ya lo vimos. Es voltaje. En este caso es un voltaje de frenado. Por el campo eléctrico es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿Cuál es la energía cinética inicial? La energía cinética donde inicia el sistema, es decir, el electrón sale expulsado, es máxima, o sea, sale con toda la energía. Pero justo antes de llegar a la placa, se frena. Se le acaba la energía debido a la relación entre el campo eléctrico que lo está empujando para un lado y la fuerza que va para el otro, que hace que se frene. Para que se frene, entonces la energía cinética final, cuando hablamos de que se frena, quiere decir que la velocidad final es cero. Entonces, en ese orden de ideas, en esta ecuación, la energía cinética final es cero. Es decir, que en nuestra ecuación nos queda que la velocidad final de frenado, es igual por la carga del electrón es igual a la energía cinética inicial. Es decir, puedo saber cuál es la energía con la cual sale el electrón. Que nosotros, digamos, voltaje es voltios en la carga del electrón. Se convierte en un valor importante que es el electronvolt. Y entonces yo voy a hablar de una energía generada por los fotoelectrones y que se miden en electronvolts a partir de esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que se puede deducir de esta relación experimental y teórica que puedo matematizar en una ecuación de electronvolt? Puedo generar varias cosas. Por ejemplo, puedo esquematizar la idea de que los fotoelectrones llevan una gran energía, que también se rigen por los campos eléctricos y los campos magnéticos, que también las fuentes de luces, si yo hago modificación de esta fuente de luz, voy a tener una percepción diferente de la relación de voltaje con intensidad, pero también genera unas discrepancias de la época. Resulta que cambiaron esas luces y no todas las luces arrancaban los electrones. O sea, había luces que por más que usted la expusiera horas y horas, no iban a arrancar los electrones. Entonces había que hacer un trabajo mayor en poder clasificar esas luces. Segundo, habían luces que sí desprendían electrones, pero si yo la dejaba mucho tiempo, no existía esa acumulación de energía, no se podía producir una cantidad de electrones en movimiento que yo pudiese predecir o que yo pudiese acumular, o sea, generar una energía gigante. No podía existir esa acumulación de energía. Otra cosa era que se pensaba que a mayor intensidad, pues digamos que teóricamente se podría decir que a mayor intensidad de luz iba a haber mayor energía. Desafortunadamente, eso era lo que pasaba teóricamente. Experimentalmente no sucedía lo mismo. Es decir, si yo cambiaba la intensidad, le subía la intensidad, que es un poco lo que ustedes van a experimentar en el laboratorio, si yo le colocaba más intensidad, pues no iba a producir más energía que se deduciría en la intensidad de corriente. O sea, no era posible.
Teóricamente sí, experimentalmente no. Y eso generó muchas discrepancias en aceptar la situación. Otra discrepancia era pensar que a mayor corriente iba a obtener la misma acumulación de energía con menor tiempo. No se daba esa reciprocidad de tiempo con respecto a corriente. Entonces, esas eran las discrepancias y por ahora existía un fuerte sesgo histórico entre los que pensaban corpuscularmente y los que pensaban ondulatoriamente. Entonces, cualquier déficit, cualquier pequeño problema iba a ser cuestionado de tal forma de que se eliminara por completo las ideas, las experiencias. Entonces, tenía que ser muy faciente, muy contundente al momento de comunicarse este tipo de cosas. Entonces, era muy rápido encontrar las deficiencias tanto experimentales como teóricas. Pero llega un personaje que logra solucionar primero esa discrepancia de muchísimos años entre onda-partícula y también en tratar de darle fin a esta primera solución en relación con los fotoelectrones, que le corresponde a Einstein, que de hecho se gana el premio Nobel no por la relatividad, sino lo hace por este experimento de fotoeléctricos. Entonces, él lo publica en 1905 en este texto Annalen de Physics, donde es muy pequeño, es muy corto, tiene pocas hojas, pero es muy contundente para darle solución a esta cuestión experimental y teórica. Él lo hace muy teórico, ¿no? Necesita de una ayuda, ya les voy a decir de quién, para poderlo establecer de manera experimental. Entonces, ya estaba claro desde Planck que existían los fotones, y eso habíamos hablado como en el anterior video. Esos fotones corresponden a la luz que yo voy a emitir para excitar esos electrones. Entonces, en algunos textos aparece de esta forma para poderlos distinguir los fotones de los electrones. Listo. Entonces vienen los fotones. Y los fotones traen consigo una energía. Recordemos que para Planck los fotones tienen una energía total de la constante de Planck por la frecuencia. Dependiendo de la luz, yo voy a tener esa energía. Listo, entonces los fotones se emiten con esa frecuencia, con la constante de Planck. Vienen con esa energía a excitar a los electrones. Esos electrones van a chocar contra una placa para poder ser desprendidos, así como han hecho los demás para desprender esos electrones. Usualmente se utiliza celsius, sodio, potasio, porque Einstein encontró que estos metales tenían una necesidad mínima de energía. Con menor energía que trajeran los fotones, era mucho más fácil desprenderlos. Entonces, estos electrones han sido excitados por esos fotones y se van a volver en fotoelectrones. Entonces, acá estaban en el metal y a esta relación de fotones-electrones se encuentra que es 1 a 1, un fotón con un electrón, y se le da solución a esta primera consideración. La segunda consideración, la acumulación de energía. O sea, por más de que yo le colocara a eso intensidad, tiempo y lo que fuera, no iba a generar mayor movimiento de fotoelectrones. Y se encuentra una relación de 1 a 1. Entonces va un fotón con un electrón. Entonces el fotón excita al electrón y el electrón sale disparado, ¿sí? Como fotoelectrón. Este fotoelectrón ya sabemos que lleva una velocidad y que esa velocidad yo la puedo caracterizar por medio de una ecuación que es la energía cinética. ¿Qué es lo que hace Albert Einstein? Encuentra una relación de trabajo. Esta relación de trabajo es muy particular porque tiene unas consideraciones. Entonces ya les había dicho que él se dio cuenta que algunos metales
tenían la capacidad de desprender esos fotoelectrones con más facilidad que otros. Entonces, esa función de trabajo crea una necesidad o una característica del metal para poder generar esos fotoelectrones. Estos de silicio, sodio y potasio son los metales que tienen la energía mínima, ¿sí? Los que necesitan menor energía para generar un enlace entre el electrón y el fotón, ¿sí? Entonces, lo que él encuentra es esta función de trabajo. Entonces, acá tenemos tres variables que son básicos para la ecuación de Albert Einstein. La primera es la energía de Planck. Así ni siquiera Planck todavía estaba convencido en su momento de esta energía. Él aclara que para que funcione su teoría se necesita el trabajo que hizo Planck para hablar de los fotones, la caracterización que se hablan de los fotones para hablar de energía. Tenemos otra consideración que es la energía cinética, ¿sí? El trabajo que ya habían podido determinar con anterioridad de decir, acá está, que el movimiento generado por el frenado del sistema se da por la energía cinética, o sea que es otro trabajo que tiene que recoger. Y el último, que es el aporte que él hace, es en relación con el trabajo que se necesita para poder excitar un electrón, el establecer esa relación fotón-electrón, energía del fotón, energía del fotoelectrón y del material con el cual se está utilizando y cuánto trabajo se necesita para generar exactamente esa cantidad de fotoelectrones, que es básicamente la ecuación de Albert Einstein. Entonces, dentro de esa relación, que es bastante proporcional, que esta es la versión reducida, la energía cinética máxima que se necesita para poder hacer este sistema fotoelectrones es el fotoelectrón, la energía del fotoelectrón menos phi. Recordemos que si yo quiero hacer una igualdad en una ecuación, si yo estoy hablando de energía, al otro lado de la ecuación también tengo energía. Es decir, esta energía de acá es la energía del fotón. Este trabajo que está acá, recordemos que trabajo también es un equivalente de energía. Entonces, trabajo que se necesita del metal, ¿sí? Los electrones del metal que junto con la energía que traía se permiten desprender. O sea que el metal estaría haciendo las veces del análisis de los electrones que tienen en el interior para poder ser desprendidos. Entonces la relación de él que establece es la de los fotones menos el phi del trabajo generado por el metal. Y esta es la ecuación de Albert Einstein, donde habla de que hay una energía cinética mínima o hay un umbral mínimo para cada material para poder establecer este sistema. Esa energía mínima lo descubre con la constante de Planck y la frecuencia del umbral, que casi siempre aparece como 0, que es el umbral mínimo que tendría cualquier material para poder pasar esos fotoelectrones. Necesitaba de un experimento, era inevitable, o sea, él había trabajado las experiencias y las teorías de otros y necesitaba, para argumentar esta ecuación, necesitaba que alguien le hiciera las veces de trabajo experimental y él no era muy bueno experimentando. Entonces, vino un personaje que sin querer queriendo lo hizo, que es Robert Andrews Millikan. Él hizo la experiencia para refutar todo su trabajo, porque él no estaba de acuerdo y desafortunado o afortunadamente lo que hizo fue validar el trabajo del efecto fotoeléctrico que le permitió realmente ganarse ese premio Nobel. En 1912, como se llama, Robert Andrew Millikan
fue quien midió esa relación entre la frecuencia de la luz como de la energía de los electrones emitidos, que era lo que necesitaba Albert Einstein. Y obtuvo, o sea, él no quería ni el trabajo de Planck, ni el trabajo de Hertz, ni el trabajo de Albert Einstein, pero lo que él pudo encontrar fue que la frecuencia de la luz, como la energía de los electrones emitidos, al encontrar esa relación entre la frecuencia y la energía de los electrones que fueron emitidos, obtuvo exactamente el valor de la constante de Planck experimentalmente. ¿Cómo lo hizo? Utilizó un atomizador. El sistema real es el que está arriba, el de abajo es el modelo. Un atomizador. Este sistema está completamente sellado, ¿sí? Solamente tiene una entrada tiene dos entradas. Tiene una entrada para el atomizador y una entrada para el microscopio para poder observar la caída de cada uno dentro de las gotas de aceite que han sido estimuladas electrostáticamente. Entonces, en este orificio, bueno, se botaba, pues digamos que se abría el atomizador y se dejaba entrar unas gotas de aceite. En el interior del sistema se encontraba dos fuentes de energía, una fuente positiva y una fuente negativa. Entonces, tratando de establecer un campo electromagnético en el interior, así cuando el aceite entrara dentro del campo se iba a ver alterado pues bajo el campo electromagnético para poder encontrar la relación de esas gotas. Lo más tedioso de hacer este experimento, de hecho en la universidad existe el sistema, es poder observar el uno a uno porque cae muy rápido, entonces esa observación y se demora en que salga alguno, pero cuando salen súper rápido. Entonces, ¿qué se miraba con el microscopio? Bueno, primero, que es para lo que más se utiliza, eh, es poder medir la masa, la velocidad en la que caen. Entonces, como las gotas se van a ver afectadas por el campo electromagnético, entonces iba a haber una irradiación de los rayos X dentro de la carga de la gota, lo que permitía que ajustara el campo eléctrico y se consiguiera un equilibrio electrostático en el interior. Entonces obtienen como una gravitación única en el interior del sistema. Entonces, él bastante juicioso en la observación de cada una de las gotas, en la medición de la masa, de la velocidad, pudo determinar la carga elemental de un electrón, pudo determinar la masa elemental de un electrón, pudo determinar los enteros del electrón y le ayudó muchísimo al trabajo de Albert Einstein. ¿Cómo lo hizo? Entonces, miremos esta gráfica. Entonces, él volvió y cogió la gráfica que habían establecido en relación con Einstein y esta vez graficó la energía cinética supuestamente que había establecido Albert Einstein y la frecuencia que él podía determinar para cada uno de los metales dentro de las gotas. Entonces estableció esta ecuación. Cuando cambiaba el metal, cambiaba la inclinación, pero volvía y todas partían del punto phi. Es decir, todas llegaban a este punto. Lo único que cambiaba al cambiar el metal es la pendiente que tenía, pero todas llegaban al mismo punto de la ecuación de Albert Einstein relacionada con el umbral mínimo para poder generar ese desprendimiento de electrones. ¿Qué se solucionó con la ecuación de Albert Einstein y el efecto fotoeléctrico? Esta función nueva, la función de trabajo, el phi, dependía del metal. La energía cinética máxima para generar ese movimiento de los fotoelectrones dependía de la frecuencia de radiación que se le emitía con la luz. La intensidad de la luz es diferente a la intensidad de corriente y solucionaba uno de los problemas que
voy a devolverme, que estaban atrás, que era que la intensidad no estaba estrechamente relacionada con la energía, no era igual. Entonces acá lo solucionamos y es que resulta que la intensidad de la luz es diferente a la intensidad de corriente generada. Sí, es diferente. Una intensidad, a pesar de que los dos se llamen intensidad, no están estrechamente relacionadas. Una está en la luz y otra está en la corriente. Entonces no tienen las mismas características pues de intensidad ni para corriente ni para luz. ¿Qué quiere decir esa intensidad de luz? En el caso del experimento sería como tener más fotones, ¿sí? En bombardear más fotones, y la intensidad de la corriente sería más electrones excitados o fotoelectrones en movimiento, ¿sí? Entonces no hay una estrecha relación. Lo que podemos determinar con este voltaje frenado y la gráfica última que se puede establecer a partir del efecto fotoeléctrico es que existe una velocidad de frenado, que es una velocidad de frenado para todos, digamos que todos llegarían a frenar, pero dependiendo de la intensidad de corriente que yo le dé de luz, voy a tener una intensidad diferente y una velocidad diferente. Entonces, hace aclaración a esos conceptos anteriores. ¿Dónde se aplica este efecto fotoeléctrico en nuestra vida diaria? Pareciera que estuviera salida de los cabales, pero realmente el efecto fotoeléctrico lo utilizamos en casi todo, en las cámaras, en los detectores de movimiento, en el alumbrado público, en el regulador de un tóner de una fotocopiadora, en las celdas solares, en las calculadoras que tienen el sistema solar, en algunos relojes, incluso todo el sistema de sonido de los cines son emitidos bajo estas señales eléctricas que son provocadas por los cambios de intensidad de luz. Por eso existen esos sensores donde amplifica o reduce el sonido dependiendo de la condición de la película. Incluso digamos que los conciertos y demás surgen a partir de este principio del efecto fotoeléctrico. En las anteriores cintas que se utilizaban en la cinematografía, en los alcoholímetros, bueno, hay tantos dispositivos que utilizamos y que utilizan este principio fotoeléctrico para funcionar. Entonces, nos veríamos en la próxima sesión con esta tercera parte de la física moderna. Feliz noche.